Un saludo especial y cordial a todos aquellos que están en sintonía con nosotros en estos momentos. Les quiero traer un mensaje especial a todos aquellos que están lejos del Señor, distantes de Dios, que han escuchado de Dios, que han escuchado quizás por sus padres, por su familia, quizás crecieron en una religión o en otra, y han escuchado la palabra de Dios en muchos aspectos, hasta posiblemente dicen creen en Dios. Sin embargo, la realidad de la vida de cada uno de estas personas, quienes me escuchan, la realidad de ellos es que hay una distancia muy grande entre Dios y tu vida. Por lo tanto, en estos momentos, quiero ofrecerte una invitación y voy a empezar por leerte una nota bíblica. Y esta nota bíblica la encontramos en Lucas capítulo 19 y versículo 5. Y dice así: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Voy a explicar un poquito el contexto detrás de esta nota bíblica. Jesús iba pasando por un lugar que se llamaba Jericó. Y llegando a la ciudad, iba pasando por el camino. Y un hombre muy chaparrito, enanito, bajo de estatura, como no podía alzar la cabeza para mirar cuando pasaba Jesús, se subió a un árbol, porque tenía deseos de conocer, tenía deseos de ver aquel a quien tantas veces ya había escuchado hablar, así como muchos de nosotros quizás, y en este caso quizás como tú, has escuchado decir muchas veces, has escuchado hablar de Jesús, has escuchado hablar de Dios, pero nunca ha sido tan personal ese encuentro contigo como lo puede ser también hoy para ti. Zaqueo decidió subirse a un árbol y desde allí estaba observando desde lejos, que venía de arriba para abajo, miraba la multitud, iba pasando y Jesús venía acercándose y acercándose entre la multitud. La gente se agolopaba, la gente se tendía sus mantos, la gente tendía sus enfermos, la gente quería tocarle porque era el maestro de maestros, que donde ponía la mano había sanidad, ¿no? Aquel que buscaba soluciones para su vida personal encontraba las soluciones. Aquel que le buscaba le encontraba. Querían seguirle porque solamente podían ver en él la esperanza de la salvación de su dolor, de sus problemas en Jesús. Y Zaqueo decidió venir a buscarle. Pero como no había forma, se subió a ese árbol. Y desde arriba, su consuelo más grande era poder mirar a Jesús pasar por el camino y conocerlo. Aunque sea de distancia, pero quería conocerlo. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo llegó exactamente al lugar donde iba a pasar por debajo en el camino y Zaqueo estaba allá arriba? Sucede que Jesucristo levantó su vista donde Zaqueo le dijo: Zaqueo, baja de ahí, desciende rápido, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa fue la situación de Zaqueo. Inmediatamente Zaqueo bajó rápidamente, corriendo, y gozoso le recibí en su casa. Y yo te invito que vayas al Evangelio de según San Lucas y empieces a leer desde el versículo 1 para que entiendas exactamente lo que pasó después con Zaqueo. Recibió la salvación Zaqueo en ese día. La salvación de su alma la recibió. Su vida cambió. Aquí voy a entrar un poquito más específicamente para detallarte que el tener un encuentro personal con Jesucristo hace que cambie tu vida. Tu vida da un giro. Tu vida da un giro completamente para regresar y hacer las cosas que le agradan a Dios. Cuando Jesucristo llega al corazón del hombre y nuestro cuerpo viene a ser como un castillo donde vive el mismo Señor en nosotros, entonces todo nuestro entorno, nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, todo cambia. Todo es diferente. Porque cuando Cristo llega a la vida de un hombre, no hay hombre que no pueda contenerse y decir las grandezas y lo grande que es el Señor. Entonces, es muy importante ese encuentro personal con Jesucristo. Muy importante, es muy diferente a escuchar de Dios, de lo que nosotros, de nuestros padres nos hablaban de Dios. Es muy diferente a que tú, de tú a tú, le entregues tu vida a Jesucristo.
Habla con Jesucristo como si Él estuviera ahí, porque Él está allí. Pero te hablo en tus términos, porque hasta hoy tú piensas que Él está muy distante. Y quizás es hasta una leyenda y no es tan real como se nos dice. Pues yo hoy vengo a decirte que Jesús de Nazaret, aunque tus ojos no lo vean, es tan real como el video que tú estás viendo. Una vez, otro hombre llamado Nicodemo, maestro de Israel, vino de noche en busca de Jesús porque tenía una gran inquietud de conocerle también. Conocía mucho de la palabra de Dios, pero nunca había tenido un encuentro de tú a tú, un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando llegó delante de él, y allí te invito a que leas capítulo 3 de San Juan, empezando del versículo 1 en adelante. Vino Nicodemo y le dijo: Señor, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo inmediatamente le levantó las manos. Le dijo: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo. Porque Jesucristo imponía su certeza, imponía su autoridad, sabía lo que decía, porque era la palabra viviente en la tierra. Del cielo bajó esa palabra y se encarnó en un cuerpo, y esa palabra salió para hablarle a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y aquí está el primer misterio que yo vengo a presentarte para que tú puedas entender un poquito cómo es que Jesucristo llega a las vidas de la humanidad en el día de hoy. En el momento en que tú enfrentas al Señor, le dices: Señor Jesús, yo creo que tú estás allí, ven a mi vida, toma mi corazón, mi mente, mi cuerpo y haz de mí una persona nueva. Entonces viene el nuevo nacimiento en ti. Aquella vieja persona que siempre había estado en control de ti, muy alejana de Dios, entonces viene a tomar vida. Viene aquel árbol muerto y seco, viene a revivir, y sus ramas empiezan a florecer con hojas verdes, y los frutos empiezan a nacer frutos en Cristo. ¿Y cuáles son esos frutos en Cristo de una persona que ha nacido de nuevo? Esos frutos en Cristo son aquellos que se identifican con las obras que Dios preparó desde antes de los siglos para nosotros, para que camináramos en ellas. El hombre y la mujer que ha vuelto a nacer es muy diferente al hombre y la mujer del mundo, al hombre y la mujer religioso, al hombre y la mujer que dicen que han escuchado de Dios y quizás hasta creen en Dios, pero nunca han tenido un encuentro personal de tú a tú con Jesucristo, como lo tuvo el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, que un día, caminando con su centurión a Damasco en busca de los cristianos para atropellarlos y llevarlos a los religiosos para que los castigaran, él tuvo un encuentro personal con Jesucristo en camino a Damasco, y allí se le presentó una gran luz y un estruendo, y cayó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso tuvo que decirle: Señor, ¿quién eres tú? Y todos sus soldados escuchaban la voz, pero no entendían, porque oían como un estruendo solamente. Solamente él podía entender lo que Jesús le estaba hablando. Porque cuando llega el momento en que el ser humano recibe a Jesucristo y Jesucristo le habla de tú a tú, nadie más puede comprender a esa persona. Y las experiencias varían en grande manera de experiencia que tú puedas tener con tu Salvador cuando tú le recibes como tu Salvador y Señor. Es muy diferente. Hay personas que no logran contener la gran presencia del Señor y empiezan a llorar y a llorar y a llorar por horas, porque se empiezan a desintoxicar del pecado, y viene Cristo y empieza a tomar posesión de ese nuevo cuerpo. Hay personas que cuando reciben al Señor empiezan a reírse, a gritar, a adorar, a glorificar, a magnificar su santo nombre, porque han recibido el impacto del mismo Señor que viene y toma posesión de su cuerpo. Ya ellos no se mandan por sí solos, ya son siervos de un nuevo Señor a quien le obedecen, le complacen y se deleitan. No es que le obedecen como esclavos, se deleitan en seguir sus pasos. Acuérdate muy bien cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo. Todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la carga del Señor no es pesada cuando nosotros amamos al Señor. ¿Cuál es esa carga que nos impone el Señor? El poder llevar su palabra, el poder vivir para Él, el poder consagrarnos para Él, el poder apartarnos de toda inmundicia, de todo pensamiento, de toda palabra profana, del sarcasmo, del exclusivismo,
El cristiano ya no excluye, incluye. El cristiano ya no es solo, quiere promover, quiere compartir el amor que Cristo pone en el corazón del hombre. Entonces el Señor, cuando miró a Nicodemo, le dijo, de cierto que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Allí empieza la transformación del hombre cuando el hombre vuelve a nacer en Cristo. El hombre viejo que estaba apartado de Dios queda muerto y renace un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, que es conforme a la voluntad de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Qué son las cosas nuevas que llegan a una persona que le ha dado su vida a Cristo Jesús? En esa persona que nació de nuevo, en esa persona que recibe a Cristo como su único, exclusivo Señor y Salvador. Esas cosas nuevas son tu amor. El amor que tú muchas veces escuchaste allá en el mundo, ahora tú lo sientes, pero ese amor viene del cielo y ese amor es especial, único, y empiezas realmente a amar al Señor como nunca en tu vida tú habías creído que amarías. Allí va a empezar el camino, allí va a empezar el nuevo sendero, allí va a empezar la nueva forma de vida para ti, y poco a poco Dios va progresando tu vida. Y hay muchos tesoros más dentro de la palabra de Dios preparados para ti en el momento en que tú estés en disposición de hacer ese cambio de vida, en el momento en que tú recibas al Señor como tu Salvador. De manera que el apóstol Pablo, después que se encontró con el Señor Jesús en camino de Damasco, años después, estaba tan seguro de su Señor que le servía incondicionalmente. Y en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dijo al apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive uno cuando Cristo vive en uno, ya vive Cristo en uno. Y ahora podemos ampliamente confiar completamente en el Señor, porque ya no somos nosotros, es el Señor quien, tomando posesión de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras familias, de nuestros trabajos, nos bendice con bendiciones celestiales y nos cuida y manda ángeles y potestades del cielo para cuidar nuestro entrar y nuestro salir. Y ya todo es diferente. Ya tú aprendes lo que es el amor, la compasión, la misericordia. Ya tú aprendes a poder dar con amor cuando vas a dar. Ya valoras aquello que Dios te da día a día. Tu comida, tu bocado, tu comida cada día, tus hijos, tu trabajo. Lo que tienes, si es poquito, lo valoras, porque no es lo poquito o lo mucho que tienes, pero tiene un sentido diferente cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que yo te invito hoy a que hagas esa gran decisión y le entregues tu vida a Jesucristo. Aquí no estoy hablando de que si estás en una religión, amigo, puede ser que hayas nacido en una iglesia evangélica, puede ser que hayas nacido en una iglesia adventista, en una iglesia católica, puede ser que hayas nacido en otra iglesia, cualquier denominación que tú puedas tener en la mente. Sin embargo, eso no es indicativo de que Dios vive en ti. El indicativo que Dios vive en ti no tiene racismo, no tiene clasismo, no es exclusiva a nada. La iglesia de Jesucristo es solamente una. Y aquí te voy a decir otra cosa, porque puede ser que tú estés en una de estas religiones. No hay nada que te impida en esta decisión que tú le puedas hacer a tu Señor, en que venga y tome posesión de tu vida. Ahí donde estás, puedes recibirlo. Y puedes quedarte donde tú estás, en esa religión, en esa iglesia, en esa denominación, en esa secta. Allí acepta a tu Señor, a Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y allí Dios va a hacer grandes maravillas con tu vida. Que tú tienes que cambiarte de iglesia, que tú tienes que cambiarte de religión, eso son palabras vanas y huecas y sutilezas, porque hoy en día nuestra generación utiliza lo que se llama religión o lo que se llama iglesia para darle otro entorno que no es el significado que el entorno bíblico le quiere dar a la verdadera religión. La Biblia dice que la verdadera religión es aquella que sabe amar al prójimo. Aquella verdadera religión es la que va y visita a los pobres, a las viudas en sus angustias. Esa es la verdadera religión, dando a entender
que el distintivo específico de una persona que nació de nuevo, que es iglesia, es aquella que sabe amar a los demás, muy aparte de todo. ¿Sabías tú que los dos grandes mandamientos del Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se cumplen solamente en dos mandamientos cruciales? Y estos son: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu alma y con todas las fuerzas de tu corazón. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo hoy en día estoy completamente achocado, por así decirlo. Yo era una persona ajena a las redes sociales. No me gustaban mucho las redes sociales porque entendía la influencia de manipulación que existe en muchas en las redes sociales. Todo lo que existía para mí era la Biblia, en el Señor, y la Biblia, y el Señor, y la Biblia, el Señor. Pero un día, una de mis hijas me dijo: yo quiero, Padre, que tú me hagas un favor y que tú compartas con el mundo la experiencia que Dios ha puesto en tu vida. Desde entonces empecé a hacer videos para el mundo. El propósito principal es enviar la verdad de la Biblia allá afuera, la verdad de Dios bíblica allá afuera, sin utilizar contienda, sin utilizar palabras profanas, amando al prójimo como a uno mismo. Porque no es imposible que de la boca de alguien que se diga que ser iglesia de Cristo puedan salir palabras profanas, palabras despectivas, palabras de sarcasmo hacia los demás. Eso no puede suceder. Esa es la primera señal que esas personas no pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo. Y no dije denominación, porque la iglesia de Cristo puede estar en todo el planeta Tierra, con diferentes colores de piel, con diferentes nombres de dominación, pero dentro de esas denominaciones hay un grupo especial, un pueblo redimido, un remanente que no es igual a todos los de esa denominación, no es igual a todos los de esa religión, no es igual a todos los religiosos de esa, cualquiera que sea tu denominación. Es muy diferente. Ese pueblo es único, exclusivo, es selecto por Dios. La Biblia le llama a los escogidos del Señor. Y si Dios te escogió a ti, es porque tiene un plan y un propósito contigo. Y el primero de todo es dar la salvación a tu vida y a tu alma. Y después de eso tú puedes ser el conducto para que otros vengan a la salvación de sus vidas. Aquí ya no importa que si los religiosos están peleando unos con otros por decir que mi iglesia es la verdadera o la mía es la verdadera. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando que tú y yo necesitamos correr desesperadamente para salvar nuestras vidas. Y aquí voy a mandar un mensaje especialmente a todas aquellas personas que ya están en la tercera edad, que se están acercando a la orilla del cumplimiento de su jornada en este planeta Tierra. Un día tarde que temprano van a tener que entregar sus vidas y dar cuenta de sus vidas y de su alma. Y entonces es cuando tú deberás haber llegado con el Señor y con Jesucristo a tu lado, con la salvación de tu alma para poder entrar en el reino de los cielos. Jesucristo sigue en altavoz diciéndote hoy en día, con voz audible, diciéndote: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habremos ya muchas personas que estamos en un tiempo en que ya la vida nos cansó, el arduo trabajo. No sé cuántos años tendrás, pero quizás ya trabajaste muchos años. Quizás tuviste tu familia, quizás no la tuviste, pero lo que tienes te ha costado tenerlo. Y estás cansado de todos los problemas que ya experimentaste en tu vida, quizás con tu esposa, quizás en tu matrimonio, quizás con tus hijos, quizás con tus amigos, quizás con tu negocio. Quizás en la empresa donde trabajas ya no soportas la alta presión que está ahí, has trabajado mucho. Es tiempo de que tú levantes tu cabeza y le digas a Jesucristo: Señor, voy a tomar tu palabra. Tú dices: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y tú te comprometes a que nos darás descanso. Y Él no falla a su palabra. El Señor no falla como nosotros. Nosotros fallamos. Muchos de nosotros hemos fallado. Porque estamos en carne y fallamos como hombres. Pero una vez que venimos a Cristo, Cristo da cumplimiento a su palabra en nosotros. Jesucristo dijo: el día que ustedes estén allí predicando una palabra, no temáis en qué podéis decir o hacer, porque en el momento apropiado vendrá el Espíritu Santo que vive en vosotros y Él hablará por vosotros las palabras que habréis que decir. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos ya de aquí en adelante. Una vez que Cristo viene y forma parte de tu vida y tú le das su lugar en tu vida y naces de nuevo y tu vida renace, entonces todas son diferentes. Cristo hoy en día sigue diciéndote: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Versículo 29, 11, 29 de Mateo dice, llevad de mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso de nuestras almas radica en nuestro Señor. Él está allí en disposición, esperándonos solamente a que nosotros hagamos la decisión. Y hoy en día yo te invito, y acuérdate de lo que te estoy diciendo, no tienes que estar cambiando de un lugar para otro. Allí es donde estás, en esa religión de donde estás. Has oído hueco a todo lo que los hombres te dicen, y hoy por hoy haz una decisión que cambie tu vida. Y si no me crees a mí, créele a todos aquellos que han experimentado. Yo tuve esa experiencia con el Señor a mi edad de 18, 19 años por ahí. Le di mi corazón a Cristo y en ese día vino el Espíritu Santo y transformó mi vida por completo. De manera que de allí todas las cosas para mí tuvieron un contorno, una visión distinta de ver las cosas. Quizás hoy es el día que ha llegado para ti en que tú le entregues tu vida al Señor. Si estás en esta religión, en la otra, en la de donde quiera que estás, ahí dobla en tu casa. No hace falta que estés en las cuatro paredes de lo que la gente le llama templo. En tu propia casa, en el rinconcito más privado que tengas de tu casa. Cuando estés solito, tú solito aquí, de que nadie te vea, dobla tus rodillas. Y allí, dobladito de rodillas, alza tus manos y dile. Yo lo que le dije, Señor, si tú realmente eres quien eres, que dices que eres, porque yo llegaron momentos en que yo dudaba de la existencia de Dios. Compromételo, rétalo de tú a tú y verás que no te falla, porque Él es tan real como yo que te estoy hablando. Él te va a responder. No va a tardar, pero tú tienes que hacerlo con arrepentimiento, sencillez, con humildad de corazón, con la cabeza baja, no con arrogancia, porque la arrogancia es un indicativo que solamente estás para tentarlo y probarlo. Dios no puede ser tentado. No nos vayamos a equivocar, no lo retemos para tentarlo, retémoslo para que Él tenga compasión de nosotros y diga, Señor, ven a mi vida. Entra en mi vida, entra en mi corazón, cámbiame. Ya no me soporto yo ni a mí mismo. ¿Cómo los demás me van a soportar a mí? Yo he conocido muchas personas que en el mundo, que son tan buenas personas, pero cuando hablas con ellas y miras lo que hacen, me da tristeza porque todavía están hundidas en el lodo de este mundo, en el bache de este mundo. Es momento y es tiempo de que si tú estás hundido en el bache y el lodo de este mundo, salgas de allí, te sacudes y vengas y te des un baño en las aguas de vida que el Cordero tiene listas y preparadas para ti. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil, ligera mi carga, y encontraréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 de Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para aquellos que tienen miedo a hacer una decisión de cambiar su vida para Cristo y de qué dirán para nosotros, quiero decirte que el diablo va a poner trabas y obstáculos en tu vida para que tú no hagas esta decisión y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Va a utilizar mecanismos que tú nunca los habías tenido en la vida, obstáculos que nunca habías tenido en la vida, trabas que nunca habías tenido en la vida para que tú no te acerques al Señor. Va a usar, va a pelear, no se va a dejar, porque siente que uno de los sillos se le está saliendo de sus manos y Cristo está a punto de entrar en tu vida para darte la liberación de la esclavitud en la cual tú estás todavía sometida y que no puedes controlar ni dominar porque tu cuerpo instantáneamente te lleva al pecado completamente. Y todo aquel que no está en Cristo está en pecado. Pero cuando tú llegas a Cristo y le pides perdón por tus pecados, Cristo perdona tus pecados. Cristo todavía en la cruz del Calvario mantiene sus brazos abiertos y le dice al Padre, perdónala porque no saben lo que hacen. Pero hoy en día yo quiero que tú reconozcas y le digas, Señor, yo reconozco que estoy en pecado y Cristo viene y transforma tu vida. Entonces la Biblia nos enseña claramente que a eso vino Cristo. Su misión es salvar nuestras vidas del pecado. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que está seguro, los que están sanos, no tienen necesidad del médico. Los que están seguros no tienen necesidad de lo que los cuiden, los que están seguros. Jesucristo dijo, porque ¿qué pastor es aquel que teniendo 100 ovejas se le pierde una? No deja las 99 en el redil están seguros, se va a buscar aquella que se perdió.
Posiblemente tú seas esa oveja perdida que el Señor está buscando desde hace tiempo. Y la Biblia dice que cuando llega el buen pastor, la recoge en sus brazos, en sus manos, la agarra. Y si se le tenía una herida en una de sus patitas, se la venda y se la cura. Y la cucurruca en sus brazos se la lleva y le da besito y se la lleva con las 99. Y cuando lleva con las 99, la pone en un lugar especial. Y todas las 99, cuando miran a su Señor y a su pastor que llegó con la oveja perdida, se alegran porque tienen a su pastor y tienen a su hermanita ovejita. No seas tú esa oveja perdida. Deja que el Señor te recoja. Deja el Señor que el Señor te tome en sus brazos y te dé la salvación y te sane tus heridas. Y aquel rencor y odio que pasaban por tu mente por aquellos que te han hecho tanto daño, Él lo va a curar. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que el angustiado fue por nosotros al matadero como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y sufrió en Él la angustia y el dolor y el latigazo y todo lo que nosotros deberíamos haber recibido, Él lo recibió por ti y por mí. El precio de nuestro castigo fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya depende solamente de nosotros, de que nosotros miramos a la cruz del Calvario y le digamos: Señor Jesús, ven a mi vida. Y Él va a llegar a nuestra vida. Juan capítulo 6, versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan versículo 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es nuestra comida. Él te puede saciar esa hambre que siempre has tenido. Él te puede saciar esa sed que siempre has tenido. ¿O acaso no todos nacimos con influencias de que hay un Dios? Y cuando crecemos nosotros mismos podemos ver las cosas. Te lo digo por experiencia personal. Yo dudé muchas veces de Dios, pero miraba al cielo y miraba las estrellas. Miraba el sol y miro la luna y luego el planeta Tierra. Me paraba a la orilla del mar y miraba la grandeza y el mar y las olas y el ruido y el bramido del mar. Y yo decía, esto no pudo venir así porque sí. Porque si tú miras un edificio pintado, tienes que entender que hubo un pintor que lo pintó, que hubo un constructor que lo construyó. Quizás tú no lo conoces, pero el hecho de que tú no tengas un conocimiento de él no quiere decir que no existe. Dios existe. Cuando yo miré sus maravillas y la naturaleza, de que mis ojos tuvieron el lujo de verlo, me di cuenta que había un Dios. Y llegó el día, y llegó la noche, y un día en mi cuarto yo solito le dije: Señor, si tú eres real, ten misericordia de mí. Cambia mi forma de ser. Aquellas palabras maldicientes que salían de mi boca se acabaron. Aquella vida empezó a transformarse. Aquel hombre, aquel muchacho empezó a cambiar y empezó a santificar, a consagrar su vida para vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo el cuidado del Altísimo, con un solo propósito y un solo fin: agradar a aquel que tuvo misericordia de mí. Hoy se te presenta esa misma oportunidad aquí, a ti. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Acuérdate lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 3:16. ¿Qué nos dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te ama, que vino y entregó a Jesucristo para morir en la cruz, para que si tú crees en Él, no te pierdas. No permitas que pasen 1 o 2 días, y no permitas que pase un día más siquiera. Dios no quiere que el día de mañana, yendo a tu trabajar, tengas un accidente en tu carro y ahí termines tu jornada en este planeta Tierra. No permitas que si estás en el hospital, el día de mañana ya te encuentren muerto en esa cama. No permitas tú que si eres consciente pase algo y ahí termine completamente. ¿Sabías tú que ha habido muchas personas de mi propio conocimiento que esperando sentaditos en un sofá listos para irse a trabajar, nunca se llegaron a levantar para ir a trabajar? No salieron para irse con los que iban a trabajar. Después se dieron cuenta que ahí se había quedado sentado todo el tiempo porque había quedado muerto. Tú no sabes si en la cama, si en el sofá, si manejando, si en un viaje, si en el avión, si en un tren, si en una bicicleta, si un perro rabioso, si una mordida de una víbora te va a matar y vas a llegar a tu final. Más vale que llegues preparado al Señor, con el Señor a tu lado. Porque qué triste va a ser si llegas ese día sin el Señor.
y te vas a dar cuenta que lo que tú hiciste es desperdiciar completamente toda la vida al Señor, despreciarlo completamente, como hay muchos que lo han despreciado. Pero yo te digo hoy que si eres alma para salvación, si eres alma para el Señor, tú vas a poner atención y le vas a dar credibilidad a lo que yo te estoy diciendo. De tal manera te amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que si tú le crees no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Juan 6:47, el Señor Jesús mismo nos dijo, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es sencillo. No tienes que ir de rodillas, no tienes que hacer penitencia para demostrarle que tú crees en Él. Todo lo que tienes que hacer es con sencillez de corazón y humildad de corazón decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, ven a mi vida, transfórmame, déjame nacer de nuevo en ti. Y el Señor no va a tardar para dar respuesta inmediatamente. ¿Quieres pasar por esa experiencia? Nada tienes que perder y la vida eterna que ganar. Hazlo el día de hoy. Dale tu vida a Jesucristo. No hagas ni le rechaces como muchas personas lo han hecho. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1 y verso 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Viéndolo no pudieron reconocerlo. ¿Sabías eso? Que el Señor mismo había hecho el universo, las estrellas, estando aquí en el mundo que él había hecho. El hombre que él había hecho no lo conoció. A los suyos vino, aquí referente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, que eso sería una escala más después, a medida que tú empieces a progresar en el Señor y primero le entregues tu vida, para que después puedas comprender a capacidad lo que la palabra de Dios dice. Porque hay muchas personas, te voy a decir, que estudian la palabra de Dios, pero nunca han recibido a Jesucristo como su único Salvador personal y la entienden como el mundo la entiende. No entienden las profundidades y las riquezas y los misterios y las maravillas que Dios tiene en la palabra para aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Acuérdate lo que le dijo el Señor a sus apóstoles. Ya a vosotros no os hablaré por misterios, mas a los de afuera le hablo por misterios. ¿Quiénes son los de afuera? Los que nunca le han recibido a Él. Acuérdate, hay muchas personas que creen en otras cosas de la creación como medios para llegar a Dios. Dios no necesita ningún ser humano, ninguna cosa creada, ningún ser humano para llegarnos a Él. Cristo hoy en día te dice, yo estoy aquí listo, dispuesto para aceptarte. Ven a Cristo directamente, no vayas por intermediarios, porque el intermediario te va a fallar, te lleva a un lugar que la Biblia no te dice. Cristo directamente viene y te dice, yo estoy aquí. Elimina a los intermediarios porque te engañan. Y vete a Cristo directamente y Él te va a aceptar, no te va a fallar. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No pudieron ver en Cristo que era el Dios viviente caminando en el planeta Tierra. Pero después nos dice el versículo 12 de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados, hechos hijos de Dios. En el momento en que tú le recibes en el corazón, desde ese momento tú pasas de ser creación de Dios y desafortunadamente, como todos éramos hijos de desobediencia y hijos de Satanás, pasamos por nuestra decisión de arrepentimiento, porque los que nos no permitía ser hijos de Dios era el pecado. Allí en el arrepentimiento, entonces entramos en Cristo y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Nuevamente repito, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ese momento nos convertamos en hijos de Dios. Y ya tienes una familia en Cristo, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Y el único que es sobre todos es el mismo Señor. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero, es el único que puede remover nuestro pecado y tu pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que nos obligaba a nuestro cuerpo a cometer el pecado que desagradaba a Dios, que constantemente, y estoy hablándote a ti porque yo también soy humano y pasé por esa vida. Cuando el pecado está en control de nuestros cuerpos, se forman rutinas en la vida que somos incapaces y no podemos. Cuando el alcohol toma control de tu vida, no importa qué es lo que tú hagas, no puedes. No puedes porque no has nacido en el nuevo. No puedes contra el alcohol porque no has aceptado a Jesucristo. Cuando estás en las drogas y te tienen cautivo,
No puedes porque no has aceptado a Jesucristo. No le has dado la oportunidad para que venga y tome posesión de tu vida. Pero en el momento en que tú hagas esa decisión de aceptarle como Jesucristo, esa cautividad que te obligaba a pecar, drogándote en el alcohol, quizás ese cigarrillo que no puedes dejarlo, entrégale tu vida a Jesucristo y tú verás las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Tiene preparado para ti maravillas y una gran sorpresa para ti, que es la eterna salvación de tu alma. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo puede limpiar tus pecados. ¿Sabías que con su sangre nos limpió de toda mancha de pecado? No por nuestros propios méritos, acuérdate, no fue nuestra sangre. Fue la sangre de Jesucristo la que nos limpió de pecados. Así que aquí es donde puedo decirte, es que por obras no somos salvos. Por lo que nosotros hagamos no somos salvos. No alcanzaría en el mundo, en el universo, un precio que nosotros pudiéramos pagar por nuestra salvación. Con todo lo que hiciéramos, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las obras del mundo. Para recibir la salvación del alma solamente hay una forma, y es aceptando a Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Yo, en estos momentos, quiero de esta forma dejar conciencia hecha en tu mente y hacerte la invitación. Si tú eres aquel y aquella que Dios está buscando, si tú eres aquella oveja perdida que mi Señor está en busca, déjate encontrar. Hazle como Zaqueo. Bájate del árbol, no te aferres al lugar donde estás. Cuando el Señor Jesús pasó delante de Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese es el llamado que Jesucristo te hace. Hoy es necesario que el Señor pose en tu casa. Dale la oportunidad, no te vas a arrepentir, todo lo contrario. Y si lo has hecho, y todavía con el tiempo me conoces, y todavía sigo haciendo estos llamados por medio de esta plataforma, mándame un mensajito para yo alegrarme de que le entregaste tu vida al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y te dé la valentía para rendirte a los pies de Jesucristo.